Grabar. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con la clase de retardos, ¿sí? Vamos a ver el tema de cómo se representan los retardos en el sistema, para qué sirven. Les preparé un par de ejemplitos como para que podamos ir viéndolos. Veo la pantalla de la presentación de PowerPoint. Ahí está. Bien. Bueno. Los retardos. Ya les habíamos hablado anteriormente en otras clases con respecto al retardo y yo les comenté que era cuando algún tipo de acción dentro de un sistema causaba un efecto, pero ese efecto no era inmediato en los otros componentes del sistema, sino que tenía un retardo. En su momento habíamos hablado del retardo que se producía cuando empezaba a bajar el nivel de comida disponible para los herbívoros, ¿sí? El forraje disponible, y cómo esto afectaba a la población de herbívoros, cómo ese efecto entre lo que sucedía con el forraje, que era el alimento disponible, y la cantidad de herbívoros que eran las ovejas que estaban ahí en el campo, no tenía un impacto inmediato. No es que empezaba a decaer la cantidad de alimento disponible y en el mismo instante de tiempo empezaba a decaer la cantidad de herbívoros, sino que había una latencia entre que sucedía una cosa y el suceso impactaba en el sistema. Eso era el retardo. Y les dije que después lo íbamos a ver. La semana pasada, cuando estábamos viendo el tema de las funciones y los errores, hablamos de las funciones MUT. Yo ahora le traje cómo se trabaja esa función en particular y cuál es su impacto. Yo les decía que lo que ella hacía era generar un efecto suavizante, ¿sí? Que es ese efecto de retardo, pero de impacto paulatino en el modelo, que era como una variable temporal que se iba formando en paralelo y que iba es algo así como cuando ustedes abren la canilla y ese chorro de agua de la canilla no va directamente a impactar en el repositorio o en el tanque, sino como que pasa primero por una serie de piletas o filtros. Entonces el efecto de esa canilla abierta y cómo eso impacta en el reservorio de agua va a estar determinado por estos filtros o piletones intermedios que hay entre lo que es la canilla y el tanque final, digamos. Bueno, algo así es lo que hace el Smooth, pero ahora se los voy a mostrar bien específicamente con fórmulas en el Excel para que ustedes identifiquen la correlación que hay entre el benzín y lo que produce el benzín y cómo eso se puede reproducir también a través de fórmulas. Los retardos simulan los retrasos de tiempo en la transmisión de materiales o también pueden ser retardos de información. En los sistemas socioeconómicos es muy frecuente la existencia de retardos en la transmisión de información. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, ustedes dicen una noticia puede impactar, por ejemplo, en la venta. Algún tipo de publicidad o estrategia de marketing puede llegar a impactar en la demanda. Bueno, esos son retardos de información, ¿sí? Y después están los retardos de materiales que pueden ser, por ejemplo, en flujos de producción, ¿sí? De cuando se hace el pedido, llega el material, está en el depósito y puede pasar a la línea de producción. Esos son los retardos de materiales. Y tienen gran importancia todo esto en, por supuesto, el comportamiento del sistema. Para los retardos de materiales, generalmente se utilizan las funciones delay y smooth. Y para los retardos de información se utilizan delay 3 y smooth 3. Vamos a ver un poco la diferencia entre cada uno de ellos. Los de primer orden, frente a una entrada a escalón, ¿sí? ¿Se acuerdan de la función step, la función escalón? Bueno, cuando se produce una función escalón, los retardos de primer orden van a tener una reproducción de ese comportamiento que se va a reflejar en las gráficas como una curva exponencial asintótica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la asintótica es la que nunca llega a valer 0 o nunca llega a un valor máximo, sino que se acerca siempre a ese valor mínimo o máximo? Mientras que un retardo, por ejemplo, de tercer orden,
puede conducir, por ejemplo, a una curva sigmoide, ¿sí? La curva sigmoide tiene un comportamiento creciente inicial y luego decae hasta acercarse a cero, pero nunca llega a valer cero. En cierta forma, los retardos de información actúan como filtros alisadores de las variables de entrada. O sea, hacen que las variables de entrada no tengan un impacto directo sobre el comportamiento del sistema. Esto que les muestro acá es dentro del diagrama causal, ¿sí? Que es el que se hace antes de ir al diagrama de Forrester, el diagrama causal, en donde nosotros podemos de alguna forma representar los retardos, ¿sí? A través de esta figura. En esta etapa es necesario escribir el nombre. Cuando nosotros empezamos a diseñar nuestro modelo, empezamos a escribir el nombre de los elementos que podemos creer que van a tener influencia con el problema. Acuérdense que cuando ustedes están modelando la realidad va a haber una lluvia de ideas con un montón de ideas. Y ustedes tienen que hacer mucho hincapié en pensar en qué vamos a dejar afuera y qué vamos a dejar adentro del modelo. Porque si no, nuestro modelo también se vuelve inmanejable. Acuérdense que la realidad es siempre compleja en sí misma. Entonces, pueden ser elementos que nosotros veamos que surgen como elementos que hacen influencia a nuestra pregunta objetivo, a nuestro elemento de análisis. Acuérdense que ustedes siempre tienen que tener el foco en la pregunta que quiero responder. Si es una cuestión de inventario, ¿cuánto inventario tengo que tener en un momento dado? ¿Sí? Si es una cuestión de algún tipo de régimen migratorio, la población que hay en un momento determinado. Bueno, empezamos a preguntarnos qué cosas son las que influyen a esa pregunta o variable objetivo. Y ahí pueden surgir un montón de variables, tanto cuantitativas como cualitativas. Cuantitativas, ¿sí? Que se miden en base a, por ejemplo, expresiones, deseos, sentimientos, ¿sí? Y cualitativas es que yo tengo números con los cuales puedo identificarlos de manera directa. Pero a su vez también podemos identificar valores que han tenido algún tipo de efecto positivo, como una mejora o aumento, y también algunas que pueden producir disminuciones o empeoramiento en esa variable objetivo. Es muy conveniente entonces en este momento empezar a anotar y recopilar datos, ya sea, como les dije, las fuentes pueden ser muchas, estudios científicos, papers, hablar con los técnicos, ver con la gente de campo, la gente que está trabajando en el escenario, en el lugar que estoy analizando, ¿sí? La opinión de personas que saben del tema, ¿sí? Y después debemos tener en cuenta también la magnitud de esas relaciones y la forma en que nosotros vamos a meterlas dentro del modelo. Recuerden que en estos modelos es muy importante la variable, el tipo de variable y con qué unidad la voy a trabajar. Una vez que tenemos localizados todos estos elementos y sabemos de qué manera influyen en nuestro problema, sabemos si es de manera directa o indirecta, en los términos que nosotros vamos a ir definiendo, vamos a identificar también elementos que pueden influir a estos elementos que son influyentes. Y ahí empiezan a aparecer las relaciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ¿sí? Tengo mi elemento objetivo A, que es mi elemento de estudio, y pienso todo lo que influye a A le influye B, C y D. Perfecto. Bueno, y ahora empiezo a analizar y aparece E, F y G, pero E no influye directamente a, influye a B. Ah, entonces E va a ser una variable de segundo orden, ¿sí? Porque influye a B, que B influye a A. ¿Se entiende? Entonces empiezan a aparecer toda una cadena de influencias. Son elementos no relacionados directamente con el problema, pero que de alguna forma pueden condicionar de una manera muy importante y pueden influir al análisis de nuestra variable objetivo. Por lo tanto, debemos tener presente el estado y evolución de estos elementos. En cuanto a los retardos, esas variables de influencia tranquilamente pueden ser de primer, segundo, tercer orden, ¿sí? Repetimos este proceso anterior con todos los elementos que influyen en ellos tantas veces como sea necesario. Y en definitiva vamos a tener un sistema modelado en base a esos elementos y a las relaciones que existen entre ellos, que pueden ser positivas, ¿sí? O negativas, de aumento o decremento, entre cada uno de estos elementos y los estados que tienen. Y vamos identificando cuáles son más significativos, más importantes para nuestra variable de estudio. Y acá viene la pregunta, bueno, ¿cuándo paramos? ¿Cuándo dejamos de meter elementos? Como les dije, la realidad es tan compleja en sí misma como podemos complejizar nuestro modelo. Entonces, se dice que, ¿sí? Y según esto, lo que dice la bibliografía,
Todas las variables de un séptimo orden en adelante, vamos a tener que pensar si realmente son necesarias en nuestro modelo. Yo le diría que a partir del tercer orden ya me tengo que empezar a poner un poquito más quisquilloso y puntilloso en el análisis de las variables, ¿sí? Otra limitante es parecida a lo que nos decían cuando hacíamos nuestras descripciones de procesos, que nos decían, si tu descripción de proceso entra en una hoja, es suficiente. Cuando ya entra en más de una hoja, probablemente que tengas que dividir ese proceso. Bueno, generalmente dicen que las relaciones causales que puedan entrar en una hoja, no dice específicamente qué hoja, si es una A4, una A5, una A7, pero bueno, en una hoja, mientras entre en una hoja, que puede ser que todavía lo pueda integrar a mi modelo, ¿sí? Pero bueno, yo les diría que variables de hasta un tercer orden en adelante empecemos a analizarlas un poquitito con mayor rigurosidad, a ver si realmente necesitan estar en nuestro modelo. En los sistemas nos encontramos con frecuencia que las respuestas de una variable de una relación a otra no son de manera instantánea, sino que se producen después de un determinado tiempo, ¿sí? Típico, ¿sí? La mujer se embaraza, no tiene el hijo al día siguiente, pasan 9 meses, ¿sí? Yo tengo un cliente, hago un contrato, empiezo un proyecto, no lo voy a terminar inmediatamente. Va a llevar su tiempo hasta que sale el proyecto. De que van a llegar más clientes en base a este cliente si hice un buen trabajo, también me va a llevar un tiempo, ¿sí? Todas las cosas naturalmente llevan un tiempo. Y sus eventuales influencias dentro del modelo también van a llevar un tiempo. Se pueden modelar en función de que estas variables sean, por ejemplo, información, sean materiales o sean físicas. También se puede modelar de alguna manera que se pueda considerar como una respuesta. Pensar, a ver, esta respuesta es una respuesta fuerte, puedo decir que es una respuesta de primer orden. Ahora, si tarda mucho, puedo decir que es de segundo o hasta tercer orden. Acá están las funciones que les dije que pueden representar retardos dentro del Benzim, ¿sí? Delay representa un retraso exponencial de primer orden, ¿sí? Delay 1. Delay 1 de i, un delay 1 de i, empieza la simulación en un valor n en vez de un valor i, o sea, tiene un parámetro más diferente a esta función anterior, en donde yo digo a partir de qué momento quiero que empiece a producir ese retardo, ¿sí? Smooth 3, que tiene un retraso exponencial de tercer orden, las variables de la función les dicen, son para el valor x en un periodo t de tiempo. Smooth 3 de i es lo mismo que delay, solamente que para un retraso exponencial de tercer orden, en donde yo digo que empiece a tener efecto en el modelo a partir de un momento n, ¿sí? Y la de retraso en escalón para el valor de x en un periodo t de tiempo, ¿sí? Ese es el delay fixed. También tenemos Smooth h, que es para un retraso exponencial de primer orden para la variable x en un periodo t, la otra era un tercer orden, esta es un primer orden, ¿sí? Smooth de i, también empezando en un tiempo n, delay 3 y delay 3 de i. Son todas las variantes que nos ofrece Benzim. Con respecto a la variable smooth, sí, acá hice un hincapié un poco pensando en lo que me preguntaron en la clase pasada y el ejemplo que les voy a desarrollar ahora. Devuelve un enésimo orden exponencial, suavizado, de alguna manera hace, como les dije, que el efecto no sea inmediato. La función smooth se trata como una función de retardo discreta, de modo que su salida sea constante para cada paso de tiempo. O sea, en un momento cero no se nota su efecto. Pasado una X cantidad de tiempo que se va a determinar según el modelo, empieza a impactar, pero no al 100%. No es que esa variable de escalón en supongamos una variable A, que tiene una función escalón que en un tiempo n se dispara. Si yo aplico smooth, va a pasar una X cantidad de tiempo y después va a empezar a aparecer ese efecto escalón, pero no de manera inmediata. No es que se va a reproducir ese escalón en tiempo n más 1 después, sino que va a empezar a aparecer paulatinamente. Empieza a aparecer un poquitito del efecto, otro poquitito del efecto, sí, es un efecto exponencial, pero sesgado, suavizado, ¿sí? Cuando ustedes definen el tiempo, vieron al principio que ustedes dicen el modelo, lo configuro, model settings, ¿sí? Voy a modelo configuración, y defino el tiempo de 1 a 100 o de 1 a 10 en una variable tiempo meses o años, y después abajo hay una parte donde le dicen cómo quieren ir integrando el modelo. Pueden integrarlo según el método de Euler, ¿sí?
que eso va a producir un tipo de retardo, ¿sí? Cuando la integración que utilizan es Euler, va a ser para todas las variables del modelo. Pero cuando ustedes piden un método de integración de Runge-Kutta, que ustedes habrán visto en estadística, Euler y Runge-Kutta, esto es diferente en funciones de Smoot 3, ¿sí? Se aplica diferente ese efecto suavizante para las funciones de Smoot 3. La función Smoot no acumula. Ella va reproduciendo ese valor, pero no lo guarda, no lo acumula en sí mismo. Si lo queremos acumular, tenemos que usar la función delay. Ella sí va conservando esos valores o flujos si los queremos reutilizar después. Se debe tener en cuenta que para la función Smoot, para que yo la meta en mi modelo y tenga sentido meterla en mi sentido, ese retraso debe ser mayor aún al time step normal de mi modelo. O sea, si yo digo, entra una determinada cantidad de material en el depósito, ¿sí? Y mi modelo corre en meses. Y el impacto que ese ingreso de material en mi depósito va a tener en mi cadena de producción es mayor a el paso de tiempo en el cual yo estoy corriendo mi modelo. Si yo corro mi modelo, por ejemplo, en meses y pongo un paso de 0,25, significa que va a estar corriendo a un cuarto de mes por cada iteración, ¿sí? Por cada integración que se va haciendo. Entonces, si ese retardo es mayor a ese paso de tiempo en el cual corre mi modelo, entonces tiene sentido meter un Smoot. Ahora, si el impacto que tiene la variable que ingresa tiene un retardo cuyo impacto es lo mismo que el mismo paso de tiempo en el cual avanza mi modelo, entonces no tiene sentido que ponga un Smoot, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo de por sí tiene un retardo natural. La variable A, que es influida por la variable B, cuando B cambia su valor en el tiempo n, A no se entera. A cuando se entera en el tiempo n más 1 de que B cambió de valor. ¿Sí? ¿Se entiende? En tiempo n más 1, A se entera que B cambió su valor en el tiempo n menos 1, y así sucesivamente. Eso es el retardo natural que tiene el modelo. Ahora, si el impacto de retardo es mayor a ese paso natural que yo estoy corriendo mi modelo, entonces ahí sí voy a usar algún tipo de función que me represente ese retardo. Si este no es el caso, Benzin va a emitir una advertencia, ¿sí? Les va a avisar y en algunos casos incluso va a crear ajustes automáticos, ¿sí? También hay formas de meter retardos en el modelo sin utilizar las funciones, que se lo voy a mostrar al final, ¿sí? Que es una forma, a mi gusto a veces mejor, ¿sí? A mi gusto más comprensible, y se los voy a mostrar al final, que es utilizando las variables de estado en cascada y no utilizando ninguna de estas funciones. Pero bueno, están disponibles y se pueden utilizar. Tenemos algunas restricciones que deben ser de signos iguales, ¿sí? En Benzin la variable del lado izquierdo de la ecuación es una variable de nivel o estado. En el editor de ecuaciones, cuando ustedes la seleccionan, les va a mostrar los parámetros que tienen que ingresar y les va a decir cuáles son las unidades que tienen que, los parámetros que tienen que ingresar y cuáles son, según el tipo de función, ¿sí? los parámetros que pueden llegar a utilizar o que pueden llegar a meter y qué unidades debe tener cada uno de esos parámetros. Yo acá abajo les puse el enlace a la documentación en línea del Benzin, que tiene todas las funciones y tiene varios ejemplos, lo único que, bueno, está en inglés, ¿sí? Debe haber documentación en español, pero no me di el tiempo de encontrarla. Imaginemos que queremos simular, vamos a ver un ejemplo, imaginemos que queremos simular la relación que hay entre el momento en que empieza a llover, justo ahora que andamos en estos tiempos de frío y lluvia, ¿sí? En el momento en que empieza a llover, supongamos a 1:10, y el porcentaje de personas que llevan paraguas. Esto le viene re bien a los vendedores de paraguas, ¿sí? Vieron, yo no sé cómo hacen, pero empieza a llover y surgen, no sé, de las baldosas, surgen y están parados en las esquinas, en los bancos, en todos lados. Yo no sé cómo hacen, pero bueno, así es. Bueno, entonces, imaginemos, a ver, esto, que la relación que hay entre que empieza a llover y hay personas con paraguas y hay vendedores de paraguas en la calle, ¿sí? Bueno, a continuación entonces vamos a ver un pequeño modelito que representa este retraso, que vamos a decir que es un retraso de tercer orden. Como verán, el modelo es muy sencillo. Tenemos la lluvia, la cantidad de paraguas que están abiertos y el tiempo de retraso. A la lluvia la vamos a representar con esta función que nos va a meter no digo ruido, sino nos vamos a meter el ingreso, el movimiento dentro del sistema, el impacto inicial, ¿sí?
a través de una variable step que le decimos que la lluvia aumenta en tiempo 10. Y los paraguas van a ser afectados por la lluvia, ¿sí? En un orden 3, ¿sí? En un orden 3, en base al tiempo de retraso que nosotros determinemos acá, en esta variable tiempo de retraso. Les voy a parar de compartir esto y les voy a pasar a compartir el Benzin, que como tengo 3 modelos abiertos acá, ¿dónde está el de la lluvia? ¿Sí? Como ustedes verán, ¿sí? El modelo está definido en paso 0,24 con una unidad de tiempo en minutos y un método de integración de Euler, ¿sí? Tenemos como funciones, acá tenemos los paraguas, que está aplicada la función delay de 3, ¿sí? Con un impacto de lluvia con respecto al tiempo de retraso. Tenemos lluvia, ¿sí? Que es esta variable step, que decimos que a tiempo 10 pasa a valer 100. Y tenemos el retraso. Acá ustedes ven que está en 6. Si nosotros miramos acá, a ver si yo no me equivoco, tengo las diferentes corridas, ¿sí? En tiempo 6, 8 y 10, ¿sí? Que fui guardando. Tiempo 6, 8 y 10. Entonces, si yo corro el modelo, vamos a ver si ya me muestra las gráficas. ¿Sí? Ahí tenemos todas las gráficas. Está medio complicado verlas a todas juntas. ¿Eh? Vamos a ver si vemos uno solo. Ahí tenemos. En retraso 6, ¿sí? Que es el rojo. En retraso 8, ¿sí? Que es el gris. En retraso 10, que es el verde. Vamos viendo cómo va causando el impacto. Está bueno ver con las dos variantes, a ver si tengo acá. Acá, lluvias y paraguas. Este está bueno, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto de los gráficos, sí? Les muestro rapidito. Para los que por ahí no se acuerdan, vamos a ventana, panel de control, en la pestaña de gráfico. Ustedes crean un nuevo gráfico, le ponen el nombre, el título y acá eligen las variables que quieren que aparezcan en el gráfico. ¿Sí? Lluvias y paraguas en este caso. Entonces, cuando abrimos el gráfico vemos las dos variables juntas. Acá se ve cómo, ¿sí? Por ejemplo, para el 6, la variable step de lluvia, ven cómo se dispara, pero el efecto que tiene la lluvia en los paraguas no es inmediatamente. Pasa un tiempo entre que aparece la lluvia y empiezan a aumentar los paraguas. Como es Smooth 3, ven que tiene una curva asintótica, ¿sí? Que aumenta hasta nunca llegar al máximo, ¿sí? Siempre se va acercando a ese valor máximo. Y también se puede observar de que este aumento, como les dije, no es, no tiene la misma fuerza que tiene acá, ¿sí? No es con el mismo impacto, ¿sí? Ven que acá, como es variable step, en ese momento pasa a valer 100. No es que pasa a valer primero 10, después 20, después 30, no, en el momento en que llega pasa a 100 y listo, ¿sí? Pero ese impacto en los paraguas no se da con la misma fuerza, sino que es suavizado, es un impacto suavizado, ¿sí? Es un aumento progresivo y paulatino, que siempre tiende a ese valor máximo, pero nunca se acerca totalmente, ¿sí? Llega a tocarlo. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que hace la variable Smooth, ¿sí? La relación entre una variable con respecto a otra dentro del modelo a través de una ventana temporal y con un efecto de retardo suavizado. Eso es básicamente lo que hacen cada una de esas funciones. Vamos a avanzar un poquitito más con la presentación. Les voy a mostrar los otros ejemplos.
Si ustedes quieren, yo después les subo, eso no hay problema, los archivos MDL del Benzim, no hay problema. Entonces acá le muestra, ¿sí? Usando diferentes tiempos de retraso para una función de primer orden, teníamos, ¿sí? Con retraso 6, retraso 8, retraso 10, y vamos viendo cómo se van dando, este es el paraguas, ¿sí? Con los diferentes órdenes, con los diferentes retrasos, ¿sí? Retraso 6, retraso 8, retraso 10, cómo se va generando la gráfica. Los retrasos de información se usan en las ecuaciones de las variables auxiliares, mientras que los retrasos de materiales se emplean en las ecuaciones de las variables de flujo, ¿sí? Acuérdense, las de flujo son las que van desde y hacia las variables de estado y sí o sí implican movimientos, representan movimientos de esas variables de estado. Por ejemplo, si yo tengo una variable de estado que es la población y yo tengo un flujo hacia la variable de estado población, ese flujo puede ser, por ejemplo, nacimientos, corrientes migratorias de gente que ingresa a la población, ¿sí? Son movimientos de esa variable de estado, ¿sí? Que hacen que aumente esa variable de estado. Y si son desde la variable de estado hacia afuera, ¿sí? Representan movimientos de esa variable de estado que hacen que decremente su valor, ¿sí? Influencias negativas, por ejemplo, muertes, viajes, ¿sí? Gente que se va, que emigra. Entonces, esas son las variables de flujo. Cuando queremos meter retardos a través de funciones en esas variables de flujo, ¿sí? Utilizamos los retrasos materiales. Y en las variables auxiliares utilizamos los retardos de información. Acá vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Veamos el funcionamiento de un retraso temporal con SMOOT en población. Acá tenemos una variable de estado, tenemos los nacimientos, acá tenemos las entradas, ¿sí? De alguna forma, esta entrada es la que va a meter el estímulo inicial, el step, la variable escalón, que va a hacer que tenga un cambio abrupto en un momento dado, ¿sí? Como ustedes verán acá, la variable entrada tiene la función step que dice que a tiempo 10 va a tener que aumentar en 100. Pero ese aumento de 100 nosotros no queremos que impacte en población de manera directa. A tiempo 10, que ese 100 se sienta acá en población, sino queremos que sea una influencia paulatina o gradual. Entonces le ponemos un tiempo de amortiguación, por ejemplo, 25. Entonces decimos que nacimientos va a ser un SMOOT de entrada amortiguado en 25, que es el tiempo de amortiguación. Y por supuesto la variable de población va a ser igual a los nacimientos con un valor inicial, por ejemplo, de 0. Les muestro el modelo, yo ya no me acuerdo qué valores tenía, pero voy a cerrar la de lluvias y vamos a la de población. Entonces, como ustedes verán, acá en el modelo de Benzim, ¿sí? Vamos a repasar un poquitito. Tenemos de 0 a 24 y corre en unidad de tiempo meses, ¿sí? Acá la población va a ser una variable de nivel que va a depender de los nacimientos y está en tiempos, un valor inicial de 0. La entrada que tiene la función step, que dice que aumenta en 100 en tiempo 10. La amortiguación, que está en 25. Y los nacimientos que van a tener la variable SMOOT, ¿sí? Con el valor de la entrada, pero amortiguada con tiempo de amortiguación. Si nosotros, yo la verdad que no me acuerdo si corrí al modelo o no. Sí, acá vemos. Acá podemos ver, ¿sí? Cómo la población en tiempo 10 empieza a aumentar, porque estaba en 0, ¿sí? Y no hay nada que haga que aumente, porque no pusimos tasa de nacimiento en base a la población, no. Lo único que aumenta es en base a esa variable de entrada. Esa variable de entrada en tiempo 10, ¿sí? A ver si me paro acá y se puede ver. En tiempo 10 aumenta. Esta variable de entrada en tiempo 10 aumenta, ¿sí? A ver si podemos ver acá. Pero aumenta en nacimientos, ven como acá, en tiempo 10 nacimientos, vienen 0, 0, 0 y empieza a aumentar, pero no vale 100 acá de entrada. En tiempo 10 aumentó la variable de entrada en 100, pero nacimientos en tiempo 11 se empezó a enterar de que la variable entrada aumentó. Y aumenta un poquito después en tiempo 12, ¿ven? O sea, estamos viendo cómo nacimientos fue
aumentando su valor paulatinamente, ¿sí? De esa forma vemos cómo está. Nosotros podríamos poner población por tasa de nacimiento y tener un aumento natural de la población por los nacimientos, ¿sí? Y que esta entrada, por ejemplo, represente una corriente migratoria que está viniendo desde el exterior, por ejemplo, en una tasa de tiempo de amortiguación. Volvemos a la Solo le presentación. puedo hacer una pregunta. Sí, por favor. Usted fijó la tasa de amortiguación en 25. Sí, ¿Ese 25 a qué se debe? y ¿Y en qué valor estaría eso va a medido? depender de tu modelo, ¿sí? Si tu modelo te va a decir, por ejemplo, eh, los, por ejemplo, a ver, podemos decir, los peces, yo el modelo que le preparé es de peces, por eso esto me sale peces, pero, por ejemplo, los peces pasan de ser larvas a ser peces jóvenes después de 6 meses, ¿sí? Entonces tu variable de amortiguación va a ser 6, porque es el tiempo que pasan de ser de larvas a peces jóvenes, ¿sí? Acá puede ser, por ejemplo, el tiempo en que tarda en afectar algún tipo de, no sé, en los nacimientos que puede llegar a afectar algún tipo de publicidad o de campaña del Estado con ayudas para de alguna forma promover la natalidad, ¿sí? Entonces vos decís, estas campañas publicitarias que hace el Estado para promover la natalidad, ¿qué impacto, cuándo se empiezan a ver en la parte de los nacimientos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces vos podés decir después de una X cantidad de tiempo, después de una X cantidad de meses, dependiendo cómo corra tu modelo y qué es lo que vos estás queriendo representar. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende. Gracias. Puede ser, por ejemplo, cuando vos haces campañas publicitarias para vender un producto, entonces vos decís cuánto tiempo tarda esa campaña publicitaria en impactar en la demanda de la gente, ¿sí? El boca a boca, por ejemplo, si empieza en el boca a boca, o, por ejemplo, puede ser algo negativo, ¿sí? Si de repente hubo algún producto que salió mal, eh, y ese boca a boca y esa difusión negativa sobre tu producto, cómo te puede impactar a vos en tu venta o en tus demandas, ¿sí? Entonces, todas esas son cuestiones que, según el modelo de negocios que vos estés analizando, según el problema que vos estés analizando, va a representar el tiempo en que la variable A tarda en afectar a la variable B. Y eso va a depender del problema que vos estés analizando y de la unidad de tiempo en la que esté corriendo tu modelo también, ¿sí? Pero generalmente es el tiempo que tarda en impactar. Acuérdense que ese tiempo, para que lo representen a través de una función de retardo, tiene que ser mayor al tiempo natural en que corre el modelo. Porque ustedes vieron que la variable nacimiento en tiempo 10 produjo el step. En tiempo 11, naturalmente la población se va a enterar de que en tiempo 10 algo pasó con la variable de entrada, ¿sí? Con nacimientos, digamos. ¿Sí? En tiempo 11, naturalmente, porque es el retardo natural de tu modelo, porque está corriendo en meses y vos pusiste que corra de a un mes. Ahora, si tu retardo es mayor a eso, ahí es en donde tenés que poner esto. Por ejemplo, al poner el 25 ahí, hizo que ese 100 no se sienta de manera directa, sino que se sienta de manera paulatina, suavizada, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Buenísimo. Bueno, esto es lo que yo les mostré recién en el Benzim, ¿sí? Cómo la variable, bueno, se los mostré en nacimiento, se los puedo mostrar en población también, cómo la variable tiempo va corriendo y cómo eso impacta en la variable de población, ¿sí? Eso les voy a mostrar ahora en el Excel, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la variable tiempo, ¿sí? 0, 1, 2, 3, como nosotros tenemos en el modelo que va aumentando, ¿sí? De 0 a 24 en meses, paso 1, ¿sí? 0, 1, 2, 3, esta es la variable time de nuestro modelo. Esta es la variable entrada, ¿sí? Que vale 0, 0, 0 y en tiempo 10 empieza a valer 100, ¿ven? Acá a partir de tiempo 10 empieza a valer 100, esa es la variable entrada. Y este es el cálculo que vendría a ser la población, ¿sí? Cómo la variable entrada afecta a la población. ¿Qué cálculo hace esta variable? ¿Sí? Y esto les muestro para que ustedes entiendan ahora lo que les voy a mostrar más adelante con respecto a los peces, ¿sí? Lo que él dice es que la variable
de estado, que en este momento es la población, ¿sí? Va a ser igual al valor que tenía en el tiempo n-1, ¿sí? O sea, el valor en que tenía en el tiempo anterior, más, ¿qué cosa? La diferencia, ¿sí?, de esta variable de entrada, que vendrían a ser los nacimientos, ¿sí?, menos mi variable de población, dividido este retardo, ¿sí? Entonces voy a ir incrementando mi variable de estado de población. ¿Se acuerdan que normalmente población era igual a qué? A nacimientos menos muertes, ¿sí? Yo directamente sumaba la variable nacimiento en su valor, ¿sí? Eso quiere decir que sin un retardo, población en este momento, ¿sí?, va a valer 0, pero en este momento va a valer ¿qué cosa? Va a valer lo que tenía en el valor anterior más los nacimientos, que es 100. Entonces, sin el retardo, en este momento 11, población tendría que valer 100, ¿sí?, sin el retardo. Pero nosotros no queremos que ese impacto de la variación en la variable nacimiento, ¿sí?, sea directamente proporcional en la variable población. Queremos que sea paulatino. ¿En cuánto? En un retardo de 25. Entonces decimos que el aumento, ¿sí?, de la variable población va a ser el valor que tenía en el momento n-1 anterior, más la diferencia de lo que tiene los nacimientos menos la población, dividido este tiempo de retardo, ¿sí? Dividido este tiempo de retardo. Y acá ustedes ven exactamente la misma tablita que les mostré recién dentro del Benzim, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Más o menos. Pero es para explicarles cómo funciona SMOOT, de dónde sale SMOOT y de dónde saca los valores SMOOT, ¿sí? Es este el retardo. Entonces la población va a aumentar en tiempo 11, 4. Después, en tiempo 12, 7.84. O sea, el tiempo 4 más la variación dividido ese retardo, 25, que es lo que nosotros decimos, cuánto queremos que tarde en impactar. ¿Sí? Yo puedo ir variando el retardo acá y voy viendo cómo va variando la población en base al valor que tenga entrada en un momento dado. Acá tenemos modelos súper sencillos porque el valor de los nacimientos puede variar no solamente por la función STEP, puede variar por una infinidad de otras cuestiones. Por ejemplo, ¿sí?, yo puedo poner, como les dije, los nacimientos propios dada la población en un momento dado, los movimientos migratorios. Ni hablemos si de repente hay algún tipo de enfermedad infantil, qué sucede y cómo afecta a los nacimientos esa enfermedad infantil, por ejemplo. Entonces puedo tener una infinidad de variables influyendo en esa variable de flujo de nacimiento, ¿sí? Y ahí es en donde el modelo se vuelve más complejo y es necesario trabajar con este tipo de funciones más complejas. Bueno, volvamos a la presentación, que es como la guía, digamos. Acá tenemos lo que le mostré recién. Si ustedes quieren, yo les subo, creo que les subí el Excel, y si no les subo, no hay problema, y les subo el modelo de lluvia, el modelo de población, no hay problema. Pero acá ustedes van viendo cómo va variando, ¿sí?, la variable SMOOT. ¿Y por qué va variando? Bueno, consideremos que una variable que tiene un retraso de primer orden, cuando reacciona decimos, ¿cuándo es con primer orden? ¿Cuándo decimos, bueno, cuándo es primer, segundo, tercer orden? Primer orden es cuando la reacción tiene un impulso más fuerte. Por ejemplo, existe un cierto retraso en que yo le doy, enciendo la luz del interruptor y que se hace la luz en mi habitación, ¿sí? Es muy rápido, pero existe un retraso. Ahora bien, lo importante es cuando la bombilla llega a dar el 90% de su potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio, por el tema de el calor, ¿sí?, el efecto físico de la luz, de la electricidad dentro de la fibra, ¿sí?, hasta que se excita en su totalidad y empieza a emitir, ¿sí?, el 100% de su luz. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Sí? Porque está el efecto rápido, que es entre que yo aprieto el interruptor y se enciende la luz, pero hay un delay, hay un retardo leve que se da entre que ella llega a alcanzar su potencial total de luminiscencia, ¿sí? Entonces, desde que la bombilla llega al 90% de su luz y después los últimos 10% restantes que le dan el 100% total de luminiscencia al foco. Ahí podría tratarse, por ejemplo, de un retraso de primer orden. Un retraso de tercer orden, en cambio, se produce cuando la respuesta a un impulso se demora, pero de manera mucho más apreciable, ¿sí?, mucho más fuerte. Al principio la respuesta puede empezar a ser lenta,
aumenta y después recién se empieza a notar. Ahí es donde se dice que es la sigmoide, ¿sí? No es una asintótica, ¿sí? Sino es una sigmoide. ¿Por qué? Porque empieza a tener una respuesta mucho más lenta al principio hasta que llega a su valor máximo, ¿sí? Empieza con una respuesta lenta, empieza a subir hasta que llega a su valor máximo. Por ejemplo, si hoy sube el precio de un producto, ¿sí? Más nosotros que somos consumidores súper pasivos, súper tranquilos, ¿sí? ¿Cuánto tarda que el precio de ese producto afecte al consumo real del producto? ¿Sí? La misma cantidad que encuentra un producto, y cuánto tarda incluso en dejar de comprar ese producto y encontrar un producto sustituto por el elevado precio que tiene, ¿sí? Nosotros acá somos compradores súper pasivos, entonces aumentan los precios y nosotros como que el efecto tortuga, es horrible el ejemplo, pero bueno, el efecto de la tortuga en el agua caliente, ¿sí? Como hacen la sopa de tortuga este que Homero se comió, ¿cómo se llamaba? Me quiere salir calamar y no es calamar, pero bueno. Este animal de mar que lo hierven también, pobrecito. Bueno, cuando empieza a calentarse el agua despacito, 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 es como no se da cuenta hasta que el agua está demasiado caliente como para salir. Bueno, así somos nosotros con el tema de los precios, ¿sí? Nos empiezan a subir los precios y es como que tenemos mucho retardo en dejar de comprar el producto o en salir a hacer algún tipo de reclamo o incluso en dejar de comprar el producto y buscar un sustituto. En otras economías o en otros países a veces aumenta el precio de algo e inmediatamente todos se ponen de acuerdo y todos dejan de comprar el producto. Entonces, por una ley de oferta y demanda obligada, los productores tienen que sí o sí bajar los precios. ¿Por qué? Porque los consumidores se ponen todos de acuerdo y dejan de comprar el producto, ¿sí? Bueno, ese efecto, ¿sí?, entre oferta y demanda, eh, cómo afecta la suba del precio al consumo de un producto y cómo afecta la suba del precio a la demanda de ese producto. Bueno, esos son todos delays de tiempos, ¿sí? Podríamos decir que si ese impacto es directo, o sea, se subió el precio y al otro día la gente dejó de comprar el producto, entonces es un retardo de primer orden. Ahora, si sube el precio y la gente sigue comprando, pero compra un poquito menos, y sube el precio y la gente sigue comprando, pero compra un poquitito menos, bueno, ese es un retraso de tercer orden, ¿sí? Los retrasos influyen de manera decisiva en los comportamientos de muchos sistemas. Es algo bastante importante, especialmente por ahí en sistemas productivos, ¿sí? Por ejemplo, veamos los acondicionadores de aire. Si ahora hay 40 grados en la habitación, y ustedes dicen, ojalá, profe, ahora hace frío, pero bueno, imaginemos, ¿sí? Hay 40 grados en la habitación, estamos en verano, y lo ponemos en marcha con un termostato, por ejemplo, en 15 grados, ¿sí? Cosa que, no sé, no creo que todos ocupen, pero bueno, supongamos que es una sala en donde hay servidores, ¿sí? Y tiene que estar a 15 grados la habitación. Al principio el acondicionador funciona a pleno rendimiento en los primeros 5 minutos y eso hace que la temperatura baje a 10 grados centígrados. En los siguientes 5 minutos baja 7 grados. En los otros 5 minutos baja 5 grados y después ya tarda un poco más en bajar los otros 3 grados. ¿Qué le quedan? Media hora porque trabaja a medio rendimiento. O sea, es como que el motor del aire acondicionado trabaja mucho al principio para hacer un cambio brusco, pero los últimos cambios, como son menores, se van dando en menor grado y con menor consumo por parte del motor del aire acondicionado. Eso es un retraso con un primer orden. Al principio ajusta con mucha rapidez para llegar al valor deseado y los últimos ajustes finales para acercarse al valor deseado lo hace en base a diferencias mínimas, pequeñas, ¿sí? El mismo tema se da, por ejemplo, en un retraso de orden infinito, con un tiempo de ajuste cada 10 minutos, en donde se mantendrían 40 grados durante 10 minutos y después empezaría a bajar hasta, bajaría de golpe a los 15 grados. Cuando más bajo sea el orden de retraso, con más rapidez se va a empezar a notar los cambios y va a empezar a responder el sistema. Y cuando mayor sea el orden de retraso, más va a tardar en responder. Para tener una imagen visual podemos imaginar que el retraso es un conjunto de niveles, como le dije, piletones intermedios, ¿sí? Tenemos la canilla allá arriba, el tanque allá abajo y piletones intermedios, como niveles, que van separando lo que es la entrada, ¿sí?, de la salida, de los inputs de los outputs.
Los impulsos van pasando de un nivel al siguiente nivel en cada paso de tiempo de nuestro modelo. En cada paso, ¿sí? Si es en meses, paso 1, un mes, paso 2, 2 meses, paso 3, 3 meses. Si es en año, va a ser año 1, año 2, según el paso de tiempo en el que corre el modelo. Si el retraso es de orden 1, solo hay un nivel entre la entrada y la salida, ¿sí? Y eso es lo que va a retrasarse en darse cuenta el tanque de la apertura del grifo de agua, ¿sí? Un retraso de nivel 1. Ahora, si tenemos 3 piletones, 3 escalones intermedios, eso es lo que va a tardar en enterarse el tanque de que se abrió la canilla, ¿sí? Un retraso de 3 niveles o de tercer orden. Y así sucesivamente. Bueno, y ahora les voy a mostrar la otra forma de representar los retardos, que es a través de un modelo poblacional, ¿sí? Que se los paso a explicar, ¿sí? Yo tenía un modelo más elaborado, pero no lo encontré. Debe estar, como le digo, en alguno de esos discos rígidos donde uno guarda sus modelos. Así que les hice este, que básicamente, bueno, representa la idea de los retardos, que es lo que le quería mostrar. En este modelo, ustedes no van a encontrar ninguna de las funciones que mencioné, ¿sí? Pero les voy a mostrar cómo está hecho el modelo, vamos a analizarlo y ustedes me van a decir de qué orden es el retardo. Bueno, tenemos una primera variable de nivel que son los peces larvas, ¿sí? Después tenemos otra variable de nivel que son los peces jóvenes y después tenemos otra variable de nivel que son los peces adultos. Supongamos que este es un modelo de producción de piscicultura. Supongamos que es un modelo de producción de piscicultura. Entonces yo acá tengo, ¿sí?, los peces larva, ¿sí?, que va a estar dado por una variable, que es nivel, que se mide en una unidad peces, ¿sí?, en donde tengo huevos fecundados menos el crecimiento, o sea, los que van pasando de huevos fecundados y van pasando al otro piletón, ¿sí?, donde están los peces jóvenes. Cada uno está en un piletón diferente porque tiene necesidades diferentes de comida, de temperatura, ¿sí? Entonces, cada uno está en un piletón diferente, por eso están separados de esta forma. Peces larvas se miden peces y está dado por los huevos fecundados menos los que ya pasan al otro piletón, ¿sí?, el crecimiento jóvenes. Este otro piletón que tiene los peces jóvenes también se mide en peces y tengo el crecimiento de los jóvenes que pasan del piletón de larvas al piletón de jóvenes y los que salen del piletón de jóvenes que van ya al piletón de adultos. Estos ya son los que pueden venderse, ya tienen el tamaño suficiente como para la venta, ¿sí? Entonces pasan del piletón de jóvenes al piletón de peces adultos. Si miramos un poquitito las variables de flujo, tenemos por este lado los huevos fecundados, ¿sí?, que pasan a ser los peces larva, que como mis variables de nivel están medidas en peces, los huevos fecundados son peces meses, porque mi modelo corre en meses. Acá tenemos peces meses, acá peces meses, y acá la última tiene dos salidas. La salida 1 que está dado por la venta, que va a depender de la tasa mensual de venta de peces que yo tenga, y la otra salida que son aquellos que se separan para la reproducción, que van a ir a, obviamente, generar los huevos fecundados dependiendo la tasa de apareamiento que tengamos. ¿Se entiende más o menos el modelito, sí? O sea, básicamente son los 3 piletones y cómo van pasando de un nivel a otro, ¿sí?, los peces. Esta variable que está acá me dice a mí cuánto tiempo tardan los peces larva en pasar a ser peces jóvenes, ¿sí? Les aviso, esto es un modelo ficticio, ¿sí? No busqué ningún dato fehaciente, así que es un modelo ficticio. Si nosotros miramos acá, el modelo corre en 1 a 12 meses, o sea, es un año, representa un año de producción, y acá me dice que tarda 3 meses en pasar de peces larva a peces jóvenes. Ni idea si esto es real o no, es un invento que ahora a modo de ejemplo. Este valor que está acá me dice cuántos meses pasa o cuánto tiempo pasa en ser peces jóvenes a ser peces adultos, ¿sí? Acá le puse, por ejemplo, 6, ¿sí? Como les dije, puede ser que sea una barbaridad lo que estoy poniendo, pero bueno, eso va a depender obviamente de la raza de peces de la que esté hablando, ¿no? Bueno, entonces pasa
cuántos meses pasan en ser jóvenes a ser adultos. Y después acá, los adultos obviamente que no es que se mueren naturalmente, sino que los vendemos, ¿sí? Salen para producción. Y eso va a depender de una tasa de venta y va a depender de acá también de los que se pare para apareamiento. Que obviamente me va a dar mes a mes mi total de peces de huevos fecundados. Si nosotros analizamos un poquitito estas variables de flujo, ¿sí? Todas las variables de nivel es huevos fecundados menos crecimiento, ¿sí? O sea, las variables de flujo entrante menos la saliente. La de peces jóvenes va a ser los que entraron por crecimiento y se fueron hacia adultos, y la de adultos va a ser las que entraron por crecimiento y salieron por cruce o por venta, ¿sí? Las variables de nivel son sumas y restas. Las variables de flujo lo que hacen es decir, la cantidad de peces que yo tenga en un momento en el estado larva, dividido el tiempo que tardan en pasar de peces larva a peces jóvenes. Entonces usted entra en la variable de flujo y lo que tienen es eso, ¿sí? Los peces larva que yo tenga en un momento dado, cuya unidad es peces, y acá tengo dividido la cantidad de meses que tarda en pasar de su estado de larva a ser un pez joven, ¿sí? Si ustedes se acuerdan un poquitito en el Excel, yo les mostré cómo trabaja la variable SMOOT y les mostré que va a ser parte del cociente de la diferencia, ¿sí? Entonces acá yo tengo lo que tengo en un momento dado en peces larvas dividido esta variable meses. Esta variable de meses es la que va a meter el retardo. Es la que va a hacer que, si yo no pongo las variables meses y pongo directamente un valor cualquiera por una tasa de crecimiento, por ejemplo, el cambio que tenga peces larva va a ser de impacto directo mes a mes sobre peces jóvenes, ¿sí? Según la tasa que yo ponga acá. Si yo pongo una tasa de 0,5 y hago peces larva por 0,5, el 50% de lo que está acá va a pasar acá, mes a mes, así, directamente. Pero como yo sé que eso no es así, que en la realidad pasan unos meses entre que el pez larva se convierte en pez joven, hay un retardo entre que esta variable de flujo afecta a este nivel, entonces ahí es que yo pongo este tiempo y lo divido por esa variable de tiempo. Entonces yo estoy metiendo un retardo parecido a lo que haría la función SMOOT, pero sin utilizar la función SMOOT. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa acá. Peces jóvenes, ¿sí? Pasan a ser peces adultos después de una X cantidad de meses. Y si yo entro acá, tengo la cantidad de peces jóvenes dividido el tiempo en que tardan en crecer y convertirse de jóvenes a adultos. Y ahí le estoy metiendo un retardo. Hago que la cantidad de peces jóvenes que yo tenga acá no pase en un tiempo n más 1 adultos, directamente dado un valor X de tasa que yo ponga acá, sino que tenga un valor de retardo suavizado por esta variable meses, ¿sí? Poniéndolo como cociente o como división. Después sí, acá tengo la tasa de venta, ¿sí? Acá estoy multiplicando por la tasa de venta, que es lo que yo vendo mensualmente, y después por el cruce, que es la tasa de extracción o cruce. Eso sí, lo multiplico directamente y lo saco. Y después de los peces que saqué acá para cruce, según la tasa de apareamiento, son los que me van a generar los huevos fecundados, ¿sí? Entonces, si venimos acá un poquitito al panel de control y vamos a la parte de gráficos, les creo un gráfico que muestra todas las variables, ¿sí? Entonces nosotros tenemos las larvas, ¿sí? Que como ustedes verán, según este modelo, con esos valores que están ahí, ¿sí? Nosotros empezamos con una cantidad inicial de larvas al principio y bueno, probamos a ver qué pasa con nuestro modelo. Las larvas eran muchas al principio, pero empezaron a decaer. Eso quiere decir que el tiempo que tarda una larva en pasar a ser pez joven, yo cierro acá para mostrarles esto, este tiempo que tarda un pez larva en pasar a pez joven y de pez joven a pasar a pez adulto para que yo saque para el cruce, es demasiado largo como para que estos que yo saco acá para apareamiento me den una tasa de fecundación lo suficientemente grande como para mantener el nivel de larvas. Eso es lo que me quiere decir la curva esa, ¿sí? O sea, de alguna forma yo tendría que ver cómo ajusto para, o sacar más cantidad, una tasa de reproducción más, sacar más cantidad acá para generar más larvas, o tengo que tomar decisiones de negocios, ¿no? Lo que me quiere decir acá es que yo tengo un valor de larvas inicial y que ese valor de larvas empieza a decaer. ¿Por qué? Porque lo que tarda en crecer y convertirse en jóvenes y después en adulto y volver a proveerme para la reproducción no es suficiente,
¿sí? Obviamente que si este modelo yo en vez de hacerlo a 12 meses, lo hago a 24 meses, por ejemplo, ¿sí? Estas larvas que acá al principio eran muchas y van cayendo, van a impactar en la cantidad de peces jóvenes y adultos que yo tenga. Que al principio, como tenía muchas larvas, ¿qué pasaba? Mi población de jóvenes aumenta, mi población, ¿sí?, de adultos también aumenta. Pero a medida que las larvas van decayendo, ¿qué pasa? Mi población de jóvenes y mi población de adultos también empieza a decaer. ¿Sí? O sea que si yo esto amplío a 24 meses, es probable que mi negocio se termine fundiendo. Entonces, dado el ciclo reproductivo de esta raza de peces con esta cantidad de meses, yo tengo que buscar una estrategia que me ayude a mí a mantener una tasa de larvas lo suficiente como para mantener mi producción, ¿no? Obviamente que con esa tasa de ventas que puse acá. ¿Se entiende? Se ven los retardos, se ve cómo uno afecta a otro, ¿sí? Y ahí ustedes pueden jugar con el modelo y armar un montón de variantes, ¿sí? ¿Se entendió el tema de los retardos, gente? Les Sí, profe, pregunto, se entendió. ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Les pregunto, en este modelo de peces, ¿sí?, que vimos acá, en este modelo de peces que vimos acá, no tenemos la función SMOOT, ¿sí? ¿Qué retardo sería? ¿De primer orden, segundo orden, tercer orden? ¿De qué variable con respecto a qué variable? ¿Qué les parece? Bueno, les comento. Peces larva sobre peces jóvenes tiene un retardo de primer orden, porque es el primer piletón, el primer nivel, ¿sí? Y el impacto va a estar dado por un retardo que va a definir la tasa de la cantidad de meses de crecimiento que ellos tardan en pasar de peces larvas a peces jóvenes. Ahora, peces larvas sobre peces adultos tiene un impacto de segundo orden, ¿sí? De segundo orden. ¿Por qué? Porque va a estar dado por un primer orden, que está dictado por esto, por la cantidad de tiempo que tardan en ser de larvas a jóvenes, y después estas larvas que pasaron a ser jóvenes, en un segundo orden recién van a pasar a ser adultos. Entonces, en primer, segundo orden, ¿sí? Y, aunque usted no lo crea, larvas tiene un impacto sobre sí misma de tercer orden, porque impacta a peces, porque impacta a adultos, y en adultos a su vez también afecta a las larvas. Entonces, larvas tiene un efecto, ¿sí?, sobre sí misma de tercer orden. O sea, lo que le sucede a larva afecta a larvas en un retardo de tercer orden. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Son como los piletones de agua. Bueno, gente, con esto estaría el tema de retardos. A mí me gustaría que ustedes busquen algún ejemplo, así como el de la lluvia, así como el de los nacimientos, así como el de los peces, busquen un ejemplo de retardo y me lo suban, ¿sí?, como ejemplo para que yo vea de qué más o menos se entendió el tema de retardo. Yo, esta semana que viene, tenemos las mesas del tercer llamado y termino de cerrar las otras materias. Nosotros el jueves no tendríamos clase porque es feriado, es 9 de julio, pero yo la semana que viene les voy a estar subiendo ya los escenarios para su modelo de dinámica de sistemas, ¿sí? Así que si ustedes ven los modelos y los escenarios asignados y quieren hacer alguna pregunta o consulta, pueden escribir al WhatsApp o al foro, ¿sí?, para aquellos que quieran ir avanzando con respecto a ese tema, ¿ok? Buenísimo, profe. De lujo. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? O sea, jueves que viene no tenemos clase, pero yo les voy a subir los modelos y va a estar abierto el foro y el WhatsApp para que hagan preguntas con respecto a los escenarios, ¿ok?